Mi hija dejó de reír a media frase cuando mi nieta dijo: «Abuelo, te perdiste la boda». El silencio que siguió fue como un trueno. Patricia, mi hija, se quedó paralizada con la copa de vino a medio camino de sus labios. Su esposo Javier dejó de masticar, y mi nieta Daniela, de 8 años, me miraba con esos ojos inocentes sin entender por qué todos habían dejado de respirar. «¿Qué boda?», pregunté con voz calmada, demasiado calmada. Daniela sonrió, ajena a la tormenta que acababa de desatar. «La boda de la tía Mónica, abuelo. Fue el sábado pasado. Estuvo súper bonita. Había muchas flores y...». «Daniela, ve a jugar al jardín», interrumpió Patricia bruscamente. Su voz temblaba. «Pero mamá, apenas terminé de...». «Ahora». La niña bajó de la silla confundida y salió corriendo hacia el jardín. Yo me quedé sentado en la cabecera de la mesa del comedor. Mi comedor, en mi casa, la casa que había comprado hace 25 años y donde mi familia venía cada domingo a comer. La casa donde siempre habían sido bienvenidos. Donde yo, como el tonto que era, pagaba cada cuenta sin hacer preguntas. «Explícame», dije mirando directamente a Patricia. «Explícame por qué mi nieta sabe de una boda de la que yo no sé nada». Patricia miró a Javier buscando ayuda. Él se encogió de hombros, cobarde como siempre. «Papá, íbamos a decirte». «¿Cuándo? ¿Antes o después de que descubriera que mi hija menor se casó y ni siquiera me invitó?» «No fue así». «Entonces, ¿cómo fue?» Ella dejó la copa sobre la mesa. Sus manos temblaban. «Fue una boda pequeña, íntima. Mónica y Diego decidieron que querían algo privado». «¿Privado?». La palabra salió como un ladrido. «¿Privado de su padre?» «Papá, tú sabes cómo eres. Siempre quieres controlar todo. Siempre tienes una opinión sobre todo. Mónica solo quería un día sin drama». Me recosté en la silla. Las palabras me golpearon como puñetazos. ¿Yo era el drama? El hombre que había trabajado 60 horas a la semana durante 30 años para darles todo. El hombre que pagó universidades privadas, coches, departamentos. ¿Ese hombre era el drama? ¿Y los $12,000? Pregunté, porque revisé el estado de cuenta esta mañana. $12,432, para ser exactos, cargados a la tarjeta que les di para emergencias. Patricia palideció. «Papá, íbamos a pagarte. ¿Es solo que qué? ¿Que pensaron que no me daría cuenta? ¿O que pensaron que el viejo tonto solo firmaría el cheque como siempre? No es eso. Entonces, ¿qué es?». Me puse de pie, porque desde donde estoy parado, parece que mis hijas organizaron una boda. Gastaron mi dinero, me excluyeron completamente, y pensaron que podían salirse con la suya. Javier finalmente habló. «Don Héctor, con todo respeto, tal vez deberíamos...». «Tú te callas», lo interrumpí. «Tú que no has trabajado un día completo en tu vida, tú que vives en un departamento que yo pagué, tú no tienes derecho a opinar sobre nada». Se cerró la boca inmediatamente. «Papá, estás exagerando», dijo Patricia poniéndose de pie. «Sí, cometimos un error. Deberíamos habértelo dicho. Pero actúas como si fuera el fin del mundo». «No es el fin del mundo», dije con una calma que no sentía. «Es el fin de algo más, de esta farsa, de este acuerdo donde yo doy y ustedes toman y toman sin siquiera el mínimo respeto de incluirme en los momentos importantes de sus vidas. Eso no es justo. No es justo». Me reí amargamente. «¿Sabes qué no es justo, Patricia? Que tu madre haya fallecido hace 6 años y ustedes solo aparezcan cuando necesitan algo. ¿Sabes qué no es justo? Que les haya dado todo y ni siquiera merezca una invitación a la boda de mi propia hija». Patricia tenía lágrimas en los ojos ahora. «Sabíamos que reaccionarías así, por eso no te dijimos». «No, me excluyeron porque les resulté conveniente, porque era más fácil tomar mi dinero que lidiar conmigo». Salí del comedor, fui a mi estudio, cerré la puerta con seguro, y ahí, en la privacidad de mi espacio, con las manos temblando de rabia, hice algo que debí haber hecho hace años. Saqué mi teléfono, llamé al banco y cancelé todas las tarjetas de crédito adicionales que había dado a mis hijas. Todas, cada una. «¿Está seguro, señor Aguirre?», preguntó la ejecutiva del banco. «Completamente seguro». Después llamé a mi contador.
Le di instrucciones específicas: cerrar todas las cuentas donde Patricia o Mónica tenían acceso, remover sus nombres de cualquier documento, donde aparecieran como beneficiarias o autorizadas. «Chad Nectornes, ¿está todo bien?», preguntó Miguel, mi contador desde hace 15 años. «Ahora sí», respondí. Cuando salí del estudio 30 minutos después, Patricia y Javier ya se habían ido. Habían dejado los platos en la mesa. Por supuesto, siempre dejaban todo para que yo lo recogiera, literal y figurativamente. Me serví un whisky, me senté en la terraza. Y por primera vez en 6 años, desde que María había partido, me permití sentir, realmente sentir, el dolor, la traición, la humillación, pero también algo más, algo que no esperaba: alivio. Me llamo Héctor Aguirre, tengo 58 años, soy dueño de una cadena de ferreterías en Monterrey, 5 locales en total. Las construí desde cero, empezando con un pequeño local que renté cuando tenía 25 años. Nací en una familia humilde. Mi padre era albañil. Mi madre vendía tamales en el mercado. Crecí viendo cómo luchaban cada día solo para poner comida en la mesa, y juré que mis hijos nunca pasarían por eso. Conocí a María cuando tenía 23 años. Ella trabajaba como secretaria en una constructora donde yo iba a comprar materiales. Era hermosa, inteligente, pero lo que más me atrajo fue su risa, esa risa que iluminaba cualquier habitación. Nos casamos un año después. Tuvimos a Patricia cuando yo tenía 26. A Mónica 2 años después. Fueron años difíciles. Trabajaba todo el día en mi ferretería y por las noches hacía trabajos de reparación para ganar dinero extra. María nunca se quejó. Criaba a las niñas, manejaba la casa, y cuando el negocio empezó a crecer, ella fue quien manejó la contabilidad durante los primeros 10 años. Éramos un equipo, una familia de verdad. ¿Cuándo cambió todo? No puedo señalar un momento exacto. Fue gradual, como el agua que erosiona la piedra, poco a poco, sin que te des cuenta hasta que es demasiado tarde. Tal vez empezó cuando las niñas entraron a la universidad privada. De repente tenían amigas de familias ricas, familias donde el dinero nunca era un problema, y empezaron a comparar. Papá, la mamá de Sofía le compró un coche nuevo. Papá, ¿por qué no podemos ir a esquiar a Colorado como la familia de Andrea? Papá, necesito un iPhone nuevo. El mío ya tiene 2 años. Y yo, queriendo darles todo lo que yo nunca tuve, decía que sí. Siempre decía que sí. María me advertía: Héctor, las estás malcriando. Van a pensar que el dinero crece en los árboles. Solo quiero que sean felices, le respondía, que tengan lo que yo nunca pude tener. ¿Pero a qué costo?, decía ella con preocupación. No le hice caso, y ahora, sentado en mi terraza con un whisky en la mano, entendía que ella tenía razón. Patricia se casó con Javier hace 8 años, un tipo que conoció en la universidad. Venía de una familia de dinero, pero él mismo nunca había trabajado en serio. Tenía un negocio de consultoría, que básicamente significaba que cobraba por dar consejos que nadie seguía. Yo les compré su departamento como regalo de bodas. Un lugar bonito en San Pedro, 3 recámaras, vista a la montaña, valía casi 3 millones de pesos en ese entonces. «Es demasiado, papá», había dicho Patricia cuando le di las llaves, pero sus ojos brillaban de emoción. «Nada es demasiado para mi hija», respondí. Mónica, mi hija menor, siempre fue diferente, más independiente, más reservada. Estudió diseño gráfico y consiguió trabajo en una agencia de publicidad. Parecía que ella sí había heredado mi ética de trabajo. Pero también ella se acostumbró al dinero fácil. Cuando quiso poner su propio estudio de diseño hace 3 años, yo financié todo: equipo de computación, renta del local, gastos operativos durante el primer año. «Te lo voy a pagar, papá», prometió. Nunca lo hizo, y yo nunca se lo reclamé. María enfermó hace 7 años, cáncer de mama. Luchó durante un año horrible en el que la vi deteriorarse día tras día. Un año en el que gasté cada peso que tenía, y algunos que no tenía en tratamientos, doctores, esperanzas. No funcionó. Partió hace 6 años, el 23 de marzo, un martes por la tarde.
Yo estaba sosteniendo su mano. Patricia estaba del otro lado de la cama. Mónica estaba en camino, pero llegó tarde. Dijo que había tráfico. Sus últimas palabras fueron para mí: cuídalas, Héctor, pero no las dejes que te pisoteen. No entendí qué quiso decir en ese momento. Estaba demasiado destrozado por el dolor. Ahora entendía perfectamente. Después de que María partió, mis hijas se volvieron más distantes. Al principio lo atribuí al dolor. Todos estábamos procesando la pérdida de diferentes maneras, pero después me di cuenta de que no era eso. Era que sin María como intermediaria, sin ella organizando las comidas familiares y las reuniones, sin ella manteniendo la comunicación, la familia empezó a desintegrarse. Patricia venía los domingos a comer, pero siempre con prisa, siempre con una excusa para irse temprano y siempre con alguna petición. Papá, Javier está teniendo problemas con su negocio. ¿Podrías prestarnos 50,000 pesos? Papá, Daniela necesita ir al dentista. ¿Puedes pagar? Papá, mi coche necesita reparaciones. Ya sabes que no tenemos tanto efectivo ahorita. Y yo pagaba. Siempre pagaba. Mónica era más sutil. No pedía directamente, pero dejaba caer comentarios. Ese curso de diseño en Barcelona se ve increíble. Lástima que cueste $5,000. Y yo, entendiendo el mensaje, transfería el dinero. ¿Por qué lo hacía? Porque tenía miedo. Miedo de que si dejaba de dar dinero, dejarían de venir. De que sin María, sin esa conexión automática que ella creaba, yo era solo prescindible. Resulta que era prescindible de todas formas. El teléfono sonó alrededor de las 8 de la noche. Era Patricia. Papá, ¿qué hiciste? Hola, Patricia. ¿Cómo estás? Cancelaste mi tarjeta de crédito. Traté de pagar en el supermercado y me la rechazaron. ¿Tienes idea de lo humillante que fue? Ah, dije tomando otro sorbo de whisky. Sí, la cancelé. Y todas las demás también. ¿Cómo puedes hacer eso? Bastante fácil. Llamé al banco y les dije que cancelaran las tarjetas adicionales de mi cuenta. Tardó como 5 minutos, pero esas son mis tarjetas. No, Patricia, son mis tarjetas, a mi nombre, de mi cuenta. Tú solo tenías autorización para usarlas, autorización que acabo de revocar. Esto es ridículo. ¿Todo porque te enojaste por lo de la boda? No es por la boda. Bueno, no solo por la boda, es por todo. Por años de ser tratado como un cajero automático. Por años de que solo me busquen cuando necesitan dinero. Por ser excluido de la vida de mi propia hija. Papá, estás exagerando. ¿De verdad? Dime, Patricia, ¿cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin pedir nada? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? Silencio del otro lado. Exactamente, continué. No puedes recordarlo porque no ha pasado. Desde que tu madre partió solo existo para ustedes cuando necesitan dinero. Pues bien, se acabó. No puedes hacer esto. Tengo gastos. Tengo responsabilidades. Entonces consigue un trabajo, o dile a tu esposo que consiga un trabajo de verdad. Pero ya no es mi problema. Eres un egoísta. Mamá estaría decepcionada de ti. Esas palabras dolieron. Dolieron como un puñal directo al corazón. Pero no me quebré. Tu madre, dije lentamente, me dijo en su lecho de enfermedad que no dejara que me pisotearan. Debí haberle hecho caso desde el principio, pero mejor tarde que nunca. Papá, colgué y apagué el teléfono. 5 minutos después sonó el teléfono de la casa. Lo ignoré. Después tocaron el timbre. No abrí. Podía escuchar a Patricia del otro lado de la puerta. Papá, abre. Tenemos que hablar de esto. Me quedé en mi sillón. Esperé. Eventualmente se fue. La casa quedó en silencio. Un silencio que, extrañamente, no se sentía vacío. Se sentía pacífico. Miré alrededor de mi sala. Las fotos en las paredes. María y yo, el día de nuestra boda. Las niñas cuando eran pequeñas. Vacaciones familiares. Graduaciones. ¿Cuándo habíamos perdido eso? ¿Cuándo la familia había dejado de ser sobre amor y se había convertido solo sobre dinero? Me levanté, fui a la cocina, lavé los platos que Patricia y Javier habían dejado, limpié la mesa, guardé todo en su lugar y mientras lo hacía, tomé una decisión. No iba a ser el tonto nunca más.
No iba a ser el banco personal de mis hijas. Si querían una relación conmigo, iba a ser una relación real, basada en respeto, en amor genuino, no en transacciones financieras. Y si no podían hacer eso, si no podían verme como algo más que una fuente de dinero, entonces prefería estar solo, porque la soledad honesta era mejor que la compañía comprada. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. A la mañana siguiente, mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas, 12 de Patricia, 5 de Mónica. También había mensajes de texto. Muchos. Patricia: papá, esto es una locura. Llámame. Patricia: no puedes hacer esto. Tienes responsabilidades hacia nosotros. Patricia: Javier dice que podemos demandarte. Mónica: papá, Patricia me contó. ¿Es verdad que cancelaste todo? Necesitamos hablar. Mónica: esto no es justo. No todos estuvimos de acuerdo con lo de la boda. Mónica: llámame. Por favor. No respondí ninguno. En lugar de eso, me vestí, desayuné tranquilamente y me fui a trabajar. Mis empleados notaron algo diferente en mí. «Se ve bien, don Héctor», dijo Ramón, mi gerente general. «Como más ligero». «Me siento más ligero», admití. Pasé el día revisando las operaciones de mis ferreterías, hablé con proveedores, revisé inventarios. Hice el trabajo que amaba hacer. El trabajo que me había dado propósito durante 30 años, y por primera vez en mucho tiempo no estaba pensando en mis hijas, no estaba preocupándome por sus problemas, no estaba planeando cómo iba a ayudarlas con su próxima crisis financiera. Estaba simplemente viviendo. Alrededor de las 3 de la tarde, Ramón entró a mi oficina. «Oh, don Héctor, su hija Patricia está aquí. Dice que necesita hablar con usted urgentemente». Suspiré. Sabía que esto pasaría eventualmente. «Hazla pasar». Patricia entró a mi oficina como un huracán. Traía jeans y una blusa arrugada, el cabello despeinado, ojos hinchados de llorar. Se veía desesperada. «Papá, tienes que reconsiderar esto». Empezó sin siquiera saludar. «No puedes simplemente cortar todo apoyo financiero así de la nada». «Siéntate, Patricia». «No quiero sentarme. Quiero que arregles esto». «Siéntate», repetí con voz firme. Ella se dejó caer en la silla frente a mi escritorio, como una niña regañada. «Ahora», dije recostándome en mi silla, «hablemos como adultos. ¿Qué es exactamente lo que necesitas?» «¿Qué necesito?» «Necesito que me regreses mi tarjeta de crédito. Necesito que vuelvas a dar acceso a las cuentas. Necesito que dejes de actuar como un... ¿Como un qué?», interrumpí. «Como un padre que está cansado de ser usado». «No te estamos usando». «No». «Entonces dime, Patricia, la boda de tu hermana costó más de $12,000. ¿Planeaban decirme alguna vez? ¿O simplemente esperaban que yo viera el cargo y no dijera nada como siempre?» Ella miró hacia abajo. «¿Íbamos a decirte cuándo? ¿En 5 años? ¿En 10? ¿O cuando volvieran a necesitar dinero para algo más?» «No es así». «Sí es así. Y ya me cansé. Me cansé de que solo me busquen cuando abren la cartera. Me cansé de ser invisible, excepto cuando necesitan algo. Me cansé de todo esto». Patricia empezó a llorar. «Papá, lo siento. Siento no haberte invitado a la boda. Siento haber usado tu tarjeta sin permiso. Pero por favor, no nos castigues así. Tenemos gastos. Daniela tiene escuela. Javier puede conseguir un trabajo real», interrumpí. «Y tú también. Tienes un título universitario que yo pagué. Úsalo». «No es tan fácil». «Claro que no es fácil». «¿Crees que fue fácil para mí? ¿Crees que construí todo esto sentado esperando que alguien más me resolviera la vida? Trabajé, luché, sacrifiqué, y ustedes solo esperan que todo les caiga del cielo. No somos así». «Sí lo son, y yo ayudé a crear ese monstruo, pero se acabó. A partir de ahora, si quieren algo de mí va a tener que ser porque construimos una relación real, no porque me chantajeen emocionalmente o me hagan sentir culpable». Patricia se limpió las lágrimas. «¿Y si no podemos? ¿Y si no sabemos cómo hacer eso?» La miré. Realmente la miré. Y vi a la niña pequeña que solía llevar sobre mis hombros.
La niña que me esperaba en la puerta cuando llegaba del trabajo. La niña que decía «Te amo, papi», todas las noches antes de dormir. ¿Dónde se había ido esa niña? Entonces aprenden, dije suavemente, porque yo no voy a cambiar de opinión. O tienen una relación conmigo basada en respeto y amor genuino, o no tienen nada. Ella se levantó temblando. Eres cruel. No, soy un hombre que finalmente se está respetando a sí mismo. Patricia salió de la oficina sin decir otra palabra, y yo me quedé ahí, con el corazón pesado pero la conciencia tranquila. Por primera vez en años, estaba poniendo límites, estaba diciendo que no, estaba exigiendo respeto. Y aunque dolía, aunque cada fibra de mi ser como padre quería ceder, llamarla, arreglar todo y volver a como estaban las cosas, sabía que no podía, porque como estaban las cosas, era insostenible, era tóxico, y me estaba destruyendo lentamente. María tenía razón, no podía dejar que me pisotearan. Y aunque llegara tarde, aunque hubiera tardado 6 años en entender su mensaje, finalmente lo estaba haciendo. Finalmente, me estaba respetando a mí mismo. Pasaron 2 semanas sin noticias de mis hijas, 2 semanas de silencio absoluto. No llamaban, no mandaban mensajes, no aparecían los domingos para la comida familiar que ya no existía, y yo, contra todo pronóstico, estaba bien. Mejor que bien, de hecho, me sentía libre. Usé ese tiempo para reconectarme conmigo mismo. Empecé a ir al gimnasio por las mañanas, algo que había abandonado hace años porque no tenía tiempo. Resulta que sí tenía tiempo. Solo lo había estado desperdiciando en preocuparme por problemas que no eran míos. También retomé viejas amistades. Llamé a Roberto, mi amigo de la universidad que no veía desde hacía 3 años. Quedamos para desayunar. Héctor, te ves diferente, me dijo apenas nos sentamos. No sé qué es, pero hay algo. Me quité un peso de encima, respondí, y le conté todo. Roberto me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, negó con la cabeza. «Que debiste hacer eso hace años, compadre». «Lo sé. Mis hijos son iguales», continuó. «Siempre esperando que papá resuelva todo. Mi esposa me dice que les digo que sí a todo. Y tiene razón. Pero no sé. Uno quiere verlos felices. Hay una diferencia entre ayudar y permitir que te usen», le dije. Y me tomó 58 años entenderlo. Salí de ese desayuno sintiéndome validado. No estaba loco, no estaba siendo cruel, simplemente estaba exigiendo lo mínimo, respeto. El día 15 después del incidente de la boda, Mónica apareció en mi casa. Era sábado por la tarde. Yo estaba en el jardín podando los rosales que María había plantado hace años. «Hola, papá», me volteé. Mónica estaba en la puerta del jardín. Se veía nerviosa. Traía las manos en los bolsillos de sus jeans. «Mónica», dije sin mucha emoción. Seguí podando. «¿Podemos hablar?» «Estás hablando. Me refiero a hablar de verdad, sin gritos, sin ultimátums». Dejé las tijeras de podar. Me limpié las manos en el pantalón. «Está bien. Hablemos». Nos sentamos en la terraza. Le ofrecí agua. Ella aceptó. Durante unos minutos ninguno dijo nada. Finalmente, Mónica rompió el silencio. «Tienes razón», dijo simplemente. «Sobre todo, no esperaba eso. Disculpa, tienes razón. Te tratamos como cajero automático. No te invitamos a mi boda porque era más fácil no lidiar contigo. Usamos tu dinero sin pensar. Y cuando finalmente pusiste un alto, nos enojamos porque nos acostumbramos a que siempre dijeras que sí». Me recosté en la silla, procesando sus palabras. «Patricia está furiosa», continuó Mónica. «Dice que estás siendo vengativo, que nos estás castigando. Pero yo he estado pensando, y creo que solo estás haciendo lo que debiste hacer hace mucho tiempo». «¿Por qué no me invitaron a tu boda, Mónica?», pregunté. La pregunta que me había estado carcomiendo por dentro. «Soy tu padre. Te vi nacer. Te cargué en brazos. Te enseñé a andar en bicicleta. ¿Por qué?». Ella miró sus manos. «Porque sabía que ibas a querer controlar todo, que ibas a opinar sobre el lugar, el menú, la música, que ibas a convertirlo en tu evento, no en el mío». Sus palabras dolieron, pero había verdad en ellas. «¿Alguna vez pensaste,
dije lentamente, que tal vez opinaba tanto porque me importaba. ¿Porque quería que todo fuera perfecto para ti? Lo sé, papá, pero sentía que me asfixiabas. Desde que mamá se fue, te volviste tan controlador, tan presente en todo, y yo solo quería respirar. Y la solución era excluirme completamente. No, la solución debió ser hablar contigo, establecer límites, pero era más fácil simplemente hacer las cosas a tus espaldas y usar tu dinero para pagarlas, y eso estuvo mal. Nos quedamos en silencio otra vez. Un silencio más cómodo esta vez. ¿Diego sabe que estás aquí?, pregunté. Diego era su nuevo esposo, un tipo que había conocido 2 veces en total. Sí, de hecho, fue idea suya que viniera. Dice que la familia es importante, que no podemos dejar que el orgullo nos separe. Suena como un buen hombre, lo es, y está avergonzado por lo de la boda. Quería invitarte, pero yo lo convencí de que era mejor así. Se le quebró la voz. Fui una cobarde, papá, y lo siento. Me levanté, caminé hacia la baranda de la terraza, mirando el jardín donde María y yo habíamos pasado tantas tardes. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dije sin voltearme. Que perdí 6 años. 6 años donde pude haber puesto límites, donde pude haber exigido respeto. Pero tenía tanto miedo de perderlas después de que su madre se fue, que permití todo. Y al final, las perdí de todas formas. Escuché a Mónica levantarse. Vino a pararse junto a mí. No nos perdiste, papá. Estamos aquí. Yo estoy aquí. ¿Lo estás? ¿O estás aquí porque quieres algo? Estoy aquí porque te extraño. Porque me di cuenta de que en algún momento dejamos de ser familia y nos convertimos en, no sé, en extraños con historia compartida. Y no quiero eso. Me volteé a mirarla. Tenía lágrimas en los ojos. Y por primera vez en semanas, sentí que tal vez, solo tal vez, algo podía salvarse de todo este desastre. ¿Qué quieres de mí, Mónica?, pregunté. ¿Qué esperas que pase ahora? Quiero empezar de nuevo. Quiero que conozcas a Diego de verdad. Quiero que cenemos juntos sin que sea transaccional. Quiero recuperar a mi papá, al hombre que era antes de que mamá se fuera, al hombre que reía, que contaba chistes malos, que me hacía sentir segura. Ese hombre, dije suavemente, se perdió cuando perdió a su esposa. Y sus hijas lo terminaron de enterrar cuando dejaron de verlo como persona y empezaron a verlo solo como proveedor. Entonces, ayúdame a encontrarlo otra vez, rogó. Por favor, papá, dame una oportunidad de hacerlo bien esta vez. La miré. Mi hija menor, la que siempre fue más independiente, la que pensé que me entendería mejor. Está bien, dije finalmente, una oportunidad, pero con condiciones, las que sean. Primero, nada de dinero. Si necesitas algo financieramente, consíguelo tú misma. Yo ya no soy tu respaldo económico a menos que sea una verdadera emergencia. Y una verdadera emergencia no incluye remodelar tu casa o comprar equipo nuevo para tu estudio. Ella asintió. Entendido. Segundo, respeto. Eso significa incluirme en tu vida. No tienes que consultarme todo, pero los eventos importantes, las decisiones grandes, quiero estar informado, quiero ser parte de tu vida, no un ATM al que acudes cuando lo necesitas. De acuerdo. Y tercero, Patricia, no voy a tolerar que me use como intermediario para arreglar su situación. Si ella quiere hablar conmigo, que venga ella misma. Tú no eres responsable de su relación conmigo. Eso va a estar difícil, admitió Mónica. Está muy enojada. Que lo esté. Eventualmente se le pasará, o no, pero esa es su decisión, no tuya. Mónica me abrazó, un abrazo real, no de esos abrazos rápidos que damos en las reuniones familiares obligatorias, un abrazo de verdad. Gracias, papá, por darme una oportunidad, y perdón, por todo. La abracé de vuelta. Vamos a ver cómo nos va. Esa noche Mónica y Diego vinieron a cenar. Yo cociné. Algo que no hacía desde que María se fue. Preparé el mole que ella me había enseñado a hacer. Diego resultó ser un buen tipo, ingeniero civil. Trabajaba en una constructora importante. Hablamos de negocios, de construcción, de la ciudad. Conversación real, no transaccional. Y Mónica
Mónica volvió a ser mi hija. Reía, contaba historias, me preguntaba cosas sobre mi vida, sobre